Ahora vamos a leer de la nueva enciclopedia temática del volumen 5 que se dedica al campo, vestido, construcción, metales y alimentación, la parte que dice el petróleo y el gas natural. Ante la creciente escasez de petróleo y de gas natural, los geólogos tratan siempre de hallar más yacimientos. ¿Qué sucedería si desaparecieran de pronto hasta la última gota de petróleo y la última burbuja de gas natural sin ser reemplazadas? Significaría poco, quizá al menos de momento, para un indígena que en toda su vida no haya hecho otra cosa que apacentar llamas en los Andes. Pero para el resto del mundo, para Londres, París, Roma, México, Caracas o Buenos Aires, las consecuencias serían desastrosas. Algunas ya las experimentaron los holandeses y los norteamericanos durante el boicot petrolero de los árabes en 1973. Nada de automóviles, aviones, cohetes o utensilios electrodomésticos. Los trenes se detendrían chirriando con los cojines o cojinetes recalentados y quemados por falta de lubricación o inermes por falta de electricidad. No habría teléfonos, ni luces, ni barcos, ni trenes que trajeran alimentos, ni... Pero ¿para qué seguir? Bien claro está ya que la era actual lo mismo podría llamarse era del petróleo que era del acero o era de la electrónica. Algunos consideran que estamos en plena era atómica, pero el petróleo de todos modos seguirá siendo durante largo tiempo una necesidad de primer orden. Los geólogos hacen muchísimas cosas. Algunos buscan gangas de hierro, de cobre, de uranio. Otros estudian los animales y plantas fósiles y tratan de desentrañar la historia de la vida sobre la Tierra. Pero aproximadamente el doble de esos geólogos juntos trabajan para las compañías petroleras y su tarea principal es encontrar petróleo. Más petróleo y cada vez más petróleo, año tras año. Para encontrarlo, tienen que realizar previamente costosas investigaciones tratando de descubrir cómo se formó, por qué se produjo en un lugar y no en otro, y cómo pueden localizarse nuevos yacimientos. El petróleo no es un compuesto químico definido, sino una mezcla de varios y cambia en su constitución de un lugar a otro. Por ejemplo, diversas proporciones de varias sustancias diferencian notablemente el petróleo de México del de Venezuela. Todos estos compuestos pertenecen, sin embargo, a la misma familia, la de los hidratos de carbono, es decir, que están formados por hidrógeno y carbono combinados en múltiples formas. Hay por lo menos 4 de estos compuestos que a todo el mundo son familiares. El metano o gas de los pantanos es una parte inodora de esa sustancia maloliente y burbujeante que se desprende cuando uno revuelve el barro de una ciénega. Es asimismo el peligroso grisú, terror de quienes trabajan en las minas de carbón. El propano y el butano forman ambos parte importante del gas embotellado y por último el octano sirve para determinar diversos tipos de gasolina o nafta. Historia del petróleo. Los restos de las primeras civilizaciones nos muestran que el petróleo ya se conocía desde unos 4000 años antes de Cristo. El líquido se conseguía de las filtraciones naturales en muchas partes del Asia Menor y era empleado como combustible, como impermeabilizante de embarcaciones y como lubricante para ruedas. En Babilonia se empleó también como mortero para las construcciones. Los primeros europeos que llegaron al Nuevo Mundo descubrieron sus aplicaciones medicinales al observar que los indios usaban petróleo crudo como linimento. En varias regiones del mundo donde abundaba este líquido, se le empleaba como combustible para lámparas. Sin embargo, hasta principios del siglo XIX fue el aceite de ballena el que se utilizó principalmente para este objeto. En tanto,
que al petróleo se le daban otras aplicaciones. A mediados del mismo siglo se descubrió que era posible obtener petróleo por medio de la destilación del carbón, así como queroseno mediante el refinamiento del petróleo crudo. Ambos productos se usaron entonces como combustible para lámparas. La mayor parte del petróleo que se consumía en esa época provenía de las filtraciones naturales que existían en Rumanía, donde alrededor de 1858 la producción anual era aproximadamente de 4.000 barriles. No fue hasta 1859 cuando se perforó el primer pozo de petróleo. El hecho ocurrió en Titusville, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica, y la perforación se hizo a una profundidad de 21 metros. Dicho pozo produjo un promedio de 15 barriles diarios. La primera refinería de gran capacidad se construyó también en Titusville en 1861. Y en 1865 se tendió el primer oleoducto de unos 8 kilómetros de largo entre Pitt Hall City, Pensilvania, y una estación de ferrocarril. Desde Pensilvania, la búsqueda del petróleo se extendió a California y el sur de Texas, donde el primer pozo entró en producción en 1887. Entre tanto, la industria petrolera se desarrollaba en Rumanía, Rusia, Indonesia y México. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, cuando las nacientes industrias automovilísticas y aeronáutica estaban intensificando la demanda de gasolina y de otros productos petroleros, los Estados Unidos y Rusia suministraban un 90% del petróleo bruto mundial, pero fue en la región antillana y en el Golfo de México donde tuvo lugar el mayor aumento productivo durante la primera mitad del siglo XX. En la primera década se hicieron importantes descubrimientos en las zonas mexicanas de Tampico y Tehuantepec, y hacia 1918 solo los Estados Unidos superaban a México en producción petrolera. Tras 1921, como resultado de infiltraciones de agua de mar en los principales yacimientos, de cambios político-económicos y de otros factores, México perdió esta posición eminente en la que sustituyó por muchos años Venezuela. En este país, los yacimientos de la zona del lago de Maracaibo entraron en producción en 1917. Hasta la fecha su rendimiento de bruto ha superado al de cualquier otro yacimiento del mundo. Colombia, Trinidad y las Antillas holandesas se convirtieron también en exportadores de primer rango. Geografía del petróleo. Desde 1908, año en que se descubrió petróleo en Irán, la industria petrolera ha crecido de tal modo en el Oriente Medio que esta región se ha situado a la cabeza de la producción mundial, que corresponde aproximadamente al 40% del total de la producción anual de bruto. No obstante, los dos países que producen más petróleo son la URSS o la URSS y los Estados Unidos, un 15% respectivamente del total. Le siguen de cerca la Arabia Saudita y el Irán. También son importantes potencias petroleras Venezuela, Kuwait, Nigeria y el Irak. La América Latina produce un 10% del total mundial, del que 2/3 partes corresponden a Venezuela. Los principales productores después de Venezuela son México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los Estados Unidos, a pesar de su capacidad como productor, importan una enorme cantidad de petróleo. Otras grandes naciones industriales como el Japón, Alemania Occidental y Francia tienen que importar casi todo el petróleo que consumen. ¿Cuánto durarán los recursos petroleros terrestres? Al ritmo de consumo que impera a mediados de la década de 1970, las reservas probadas podrían durar unos 35 años, pero como aquel aumenta en promedio del 7.4% por año, estas podrían agotarse hacia 1990. Las reservas probadas se determinan midiendo el espesor y extensión en porosidad de los yacimientos conocidos y calculando el porcentaje de su petróleo que resulta posible recuperar mediante la actual tecnología. La mitad de estas reservas se hallan en el Oriente Medio. Esto es Nueva Enciclopedia Temática. Su capítulo es el tomo 5, que se dedica al campo, vestido, construcción, metales y alimentación.
y esto se editó en 1977, o sea que todos los datos actualmente de este libro pues deben de estar, están rezagados, pero son una referencia en el pasado, ¿no? Vamos a continuar con el capítulo del petróleo y el gas natural. Ellos continúan futuras perspectivas. La búsqueda y exploración de fuentes petrolíferas con vistas al futuro son incesantes. Estas reservas potenciales se determinan comparando el tamaño de cuencas sedimentarias, aún no totalmente exploradas, con el tamaño de cuencas que poseen reservas probadas. Un ejemplo de estas zonas aún no exploradas a fondo son la cuenca amazónica, las Antillas y la plataforma continental argentina. La América Latina en particular es muy probable que contengan el 19% de las presuntas reservas mundiales. Se calcula pues que su base energética es doble de los Estados Unidos. Estos en 1967 descubrieron en la vertiente septentrional de Alaska un nuevo yacimiento importante, y en un esfuerzo por independizarse de sus fuentes extranjeras de abasto, sobre todo de las de Oriente Medio, ya iniciaron la difícil tarea de construir un oleoducto desde la costa ártica hasta un puerto practicable todo el año de la costa meridional, Noruega, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca, en parte por la misma razón, impulsaron la exploración y el desarrollo de los yacimientos descubiertos en el Mar del Norte. El hallazgo de nuevos yacimientos en los estados de Chiapas y Tabasco en 1974 colocó de nuevo a México en el rango de los exportadores de petróleo tras años de ser apenas autosuficiente. Los cálculos de la cantidad total de petróleo que podrán finalmente recuperarse de la Tierra varían considerablemente. Como es probable que las zonas aún inexploradas sean más pobres en petróleo que las conocidas, resultará prudente pronosticar un descenso de la producción mundial en el momento en que se gasten las actuales reservas probadas, es decir, a fines de este siglo. Y aquí yo me cuestiono, esto es de 1977, esta publicación. 2022, pues tenemos el problema del cambio climático. Dicen muchos que la Antártida o los casquetes polares se están derritiendo. ¿A dónde nos va a llevar esto? Tal vez hay más petróleo en la Antártida, en los casquetes polares, pero continuaremos con nuestro cambio climático, alterando el CO2 del planeta, creando más calentamiento global. En fin, esta es una reflexión acerca de lo que estamos leyendo de la nueva enciclopedia temática. La exploración petrolera, continuando con la nueva enciclopedia temática tomo 5. La única manera de verificar si existe o no petróleo en un lugar consiste en perforar el suelo. Sin embargo, el elevadísimo costo de este sistema determinó el desarrollo de los llamados métodos de exploración. Mediante esto se trata de descubrir lugares que por sus rasgos estructurales o estratigráficos indiquen la posible existencia del preciado líquido. La exploración se hace principalmente en antiguas cuencas sedimentarias donde alguna vez existieron mares de poca profundidad, en los cuales sedimentaron capas de roca. Tales cuencas se encuentran en todos los continentes y en sus plataformas. Los distintos métodos de exploración se agrupan en tres categorías: métodos geológicos, métodos geofísicos y métodos geoquímicos. La exploración geológica es a la vez superficial y subterránea. En la actualidad, la superficial cuenta con el valioso auxilio de la fotografía aérea, que se lleva a cabo a gran altura para localizar los accidentes geológicos favorables a priori, plegamientos, fallas anticlinales, y a baja altura para determinar la naturaleza de los terrenos y el aspecto y densidad de la vegetación, e incluso detectar gas de petróleo en la superficie de las aguas estancadas de una región. Cuando toda esta información se correlaciona con los datos subterráneos conseguidos en el laboratorio mediante el análisis de muestras de tierra, rocas y fósiles, fruto de sondeos, los geólogos se encuentran en condiciones de trazar un mapa del subsuelo que pongan de relieve los accidentes del terreno y el trazado de las costas tal como se presentaban hace millones de años. La exploración geofísica es complementaria de la geológica. Trata de determinar las estructuras subterráneas mediante el estudio de fenómenos físicos reveladores como las ondas sísmicas, el magnetismo o la gravedad. En el primer caso se utiliza el sismógrafo, instrumento que registra las vibraciones del subsuelo.
Tales vibraciones que pueden producirse haciendo estallar cargas de dinamita en perforaciones especiales o bien mediante potentes vibradores mecánicos instalados en la superficie penetran hacia el interior de la corteza terrestre desde donde son reflejadas por cada capa de roca. Los ecos se detectan en la superficie por medio de unos aparatos sensibles llamados geófonos, los cuales convierten las vibraciones en impulsos eléctricos que a su vez son transmitidos a un aparato registrador donde aparecen en forma de líneas onduladas sobre una tira de papel. De este modo, se mide el tiempo que requieren las ondas para desplazarse de la superficie a una tapa reflectante y regresar. Tomando en cuenta el tiempo y la forma de las líneas en el papel, se puede calcular la profundidad a que se encuentra cada capa y la dirección en que se inclina. Otros instrumentos geofísicos empleados para el reconocimiento del subsuelo son el gravímetro y el magnetómetro. Con el primero se puede medir pequeñas diferencias en la fuerza de gravedad terrestre. La fuerza gravitacional es ligeramente mayor donde hay rocas densas cerca de la superficie, como es el caso de muchos anticlinales, y ligeramente menor donde hay un cuerpo de materia relativamente ligera, como un domo salino. El magnetómetro detecta las variaciones del campo magnético de la Tierra, el cual, como la fuerza de gravedad, varían con la naturaleza y estructura de las rocas. El magnetómetro aéreo remolcado por un cable desde un avión se emplea para hacer reconocimientos de grandes zonas. La exploración geoquímica tiene un campo de aplicación más restringido, ya que supone siempre un escape de gases a la superficie. Se utiliza, por ejemplo, para buscar trazas de estos disueltas en el agua de mar, lo que indicaría la existencia de yacimientos submarinos. La perforación. La perforación, operación compleja y costosa, es el paso más importante en la búsqueda del petróleo. Según las estadísticas, se encuentra petróleo solo en uno cada 10 pozos que se perforan. Existen dos métodos para la perforación de pozos: de percusión y de rotación. En ambos casos es necesario levantar una torre para sostener los aparatos de perforación. Las primeras torres se construirían de madera, pero actualmente son de acero. El método de percusión es más sencillo y menos costoso que el rotatorio, pero tiene el inconveniente de ser más lento. Por otra parte, es menos eficaz para realizar perforaciones a profundidades mayores de 600 metros. La perforación se hace con un barreno o trépano en forma de escoplo o buril, que se fija en el extremo de un vástago de acero unido a un juego de eslabones metálicos llamado percutores. Estos se unen a un cable sostenido por una polea que se instala en la parte superior de la torre. De esta polea llamada corona de roldanas, el cable baja hasta la mitad de la torre, donde se enrolla el eje de una polea maestra, la cual se acciona por un motor. La polea maestra y el eje se emplean para subir y bajar las herramientas. En el piso de la torre se monta un balancín que transmite su movimiento de vaivén al barreno por medio del cable de sondeo.